¿Cuál es la fuente del mal? ¿Los corazones y las almas ennegrecidas de los hombres? ¿O algo más arcano, más grande y siniestro? El diablo. Mefistófeles, Satanás, Belcebú y su ejército de demonios han tenido a la humanidad en su poder durante miles de años. Esta noche veremos los casos en los que este mal extremo ha surgido del ardiente dominio del infierno para convertirse en miembro de los monstruos entre nosotros. En 1486, un clérigo católico, Heinrich Kramer, escribe el Malleus Maleficarum, un tomo sobre demonología y brujería. Hay en ellas una locura natural, una fantasía desenfrenada, como se ve en su sentido espiritual de orgullo, envidia e ira. Por esta razón, son los enemigos de la raza humana, racionales en mente, pero razonando sin palabras. Sutiles en debilidades, ansiosos de dañar, siempre fértiles y frescos en engaños, ellos cambian las percepciones y corrompen las emociones de los hombres. Confunden a los vigilantes y en sueños perturban a los que duermen. Traen enfermedades, provocan tempestades, se disfrazan como ángeles de luz y llevan el infierno siempre consigo. De las brujas se apropian para sí mismos la adoración de Dios y por este medio se hacen los hechizos mágicos. Buscan dominar a los buenos y molestarlos al máximo de sus capacidades. A los elegidos se les dan como tentación y siempre acechan para la destrucción de los hombres. Los demonios son más que una extensión del propio Satanás. Son sus agentes en el mundo espiritual y en la tierra, tentándonos siempre al mal y a la oscuridad. Aunque no siempre fueron malvados, los antiguos griegos tenían a sus daimones, espíritus benevolentes que ayudaban a los vivos, parecidos a los ángeles guardianes del cristianismo. Alrededor del siglo VIII a.C., Hesíodo los describe como guardianes bondadosos que rondan la tierra, protectores de los hombres mortales que, creo yo, observan las decisiones de la justicia. Y contaban 30.000 en las filas de los hombres. Estos demonios sirven al hombre después de haber vivido ellos mismos como hombres nobles y de buena voluntad. Los demonios también sirven a dioses específicos. Una dualidad es formada por los griegos helenísticos, quienes dividen a los daimones en categorías dualistas. Agatodaimón para el bien y Cacodaimón para el mal. Las figuras mitológicas, a menudo, combinan las características de los hombres con animales en criaturas como el minotauro o los juguetones sátiros de la mitología griega. Con pezuñas hendidas, cuernos y la parte inferior del cuerpo de cabra, el sátiro se parece a la noción cristiana de un demonio. El término demonio en el Nuevo Testamento de la Biblia se interpreta erróneamente como un demonio decididamente maligno. En el libro del Génesis, Dios crea el mundo en 6 días, terminando con la creación del hombre y la mujer, quienes viven en el paraíso del Edén. A Adán y Eva se les prohíbe comer del árbol del conocimiento. Una serpiente tienta a Eva con una manzana del árbol, la cual ella y Adán comen. Como resultado de ir en contra de los deseos de Dios, son expulsados del Edén. Más tarde, su hijo Caín asesina a su hermano Abel, y como el primer asesino, es maldecido por Dios a vagar por la tierra.
Algunos textos judíos consideran que la maldad de Caín no proviene del hombre, sino de que Eva se habría unido con la serpiente del jardín o con el mismo diablo. En la Biblia hebrea, a Adán se le concede una esposa antes de Eva, llamada Lilith, quien es expulsada del Edén después de negarse a ser sumisa. Un enfoque cabalístico sobre Lilith la presenta como un súcubo o un demonio que se une con los hombres. Lilith se une con el hombre para crear híbridos mitad humanos, mitad demonios, seduciéndolo mientras él sueña. Cuando hay una guerra en el cielo, uno de los ángeles más brillantes de Dios, Lucifer, lidera una rebelión. Él y sus seguidores pronto son expulsados por Dios. Con el tiempo, Lucifer, Satanás y Belcebú se convierten en nombres generales para el diablo, el contraparte de Dios en el reino del infierno. Él gobierna almas torturadas en una vida después de la muerte llena de sufrimiento, con su ejército de demonios. Cuando el poeta italiano Dante Alighieri escribe su alegórico Infierno, es tanto una crítica al pasado político de Italia como un poema épico. El infierno sigue el recorrido de Dante por los 9 círculos del infierno, guiado por el fantasma del poeta romano Virgilio. Es en el 9º y último círculo donde Dante y Virgilio se encuentran con el rey del infierno. Es un rey atrapado por su propio reino. Al caer del cielo, aterriza y queda encerrado en hielo hasta el pecho. Este Satán tiene 3 cabezas y cada boca devora a un traidor legendario. Judas, quien traicionó a Cristo, Cayo Casio y Marco Bruto, quienes traicionaron y asesinaron a Julio César. En los 1500 vive un alquimista alemán, uno cuyo nombre pasará a la infamia junto al del diablo. Su nombre es Johann Georg Fausto. La primera documentación de su nombre aparece en una carta de un abad a un astrónomo, el 20 de agosto de 1507. El hombre de quien me escribiste, que se ha atrevido a llamarse a sí mismo el príncipe de los nigromantes, es un vagabundo, un diletante vano y un vagante que merece ser castigado para que no se atreva en adelante a profesar públicamente principios odiosos y contrarios a la Santa Iglesia. Se dice que afirmó, en presencia de varios testigos, que los milagros de nuestro Salvador Cristo no debían sorprender, ya que Él podía realizar los mismos milagros cuando y donde quisiera. Aunque es imposible conocer todos los hechos detrás de la vida de Fausto, regularmente se le menciona en cartas de manera poco favorable. El teólogo Johann Gast llevaba consigo un perro y un caballo, que en mi opinión eran demonios, listos para obedecer sus órdenes. Ciertas personas me aseguraron que el perro a veces tomaba la forma de un sirviente y le traía su comida. Fausto fallece en 1540. Gast culpa de ello a un encuentro con el mismo diablo en la posada donde se hospedaban los alquimistas. El hombre tuvo un final trágico. El diablo lo estranguló y su cuerpo, aunque lo pusieron 5 veces boca arriba, siempre volvía a quedar boca abajo. La leyenda de Fausto se consolida décadas después cuando, en 1587, un autor anónimo escribe un pequeño libro, Historia von de Johann Fausten, aparentemente tomado de los propios escritos de Fausto. La historia revela que Fausto, fascinado por lo oculto, buscó al diablo. Fausto va a una encrucijada en el bosque de Speserwald, cerca de Wittenberg. Dibuja círculos en el suelo bajo él con su bastón y entre las 9 y las 10 en punto invoca al diablo. Hay una tormenta, pero Fausto se mantiene firme. Luego, un dragón sobrevuela por encima de él y fuego desciende del cielo. Fausto soporta todas estas cosas.
A la medianoche aparece un diablo en forma de fraile gris y Fausto le ordena que regrese con él a la mañana siguiente. Finalmente se llega a un acuerdo con el diablo, Mefistófeles. Fausto recibirá poder ilimitado bajo la condición de que... Le prometo a cambio que cuando esté completamente saciado de lo que deseo de él, habiendo pasado, terminado y expirado también 24 años, él podrá en ese momento, y de la manera o vicio que le plazca, ordenar, disponer, reinar, gobernar y poseer todo lo que sea mío, cuerpo, propiedad, carne, sangre, etc., que quede debidamente obligado por la eternidad y entregado por convenio en mi propia mano, por la autoridad y el poder de este documento, así como de mi mente, intención, sangre y voluntad. Desafío a todos los seres vivos, la hueste celestial y la humanidad, y así debe ser. En confirmación y contrato de esto, he extraído mi propia sangre como certificación en lugar de un sello. 24 años después, Fausto le suplica a Dios que lo perdone y lo salve del diablo. Después de la medianoche, llega una tormenta centrada únicamente en la posada de Fausto y sus estudiantes. Una música horrible y gritos débiles y huecos emanan de los aposentos de Fausto. A la mañana siguiente, sus estudiantes descubren algo mucho más aterrador que los informes anteriores. La sangre cubre la sala. Fragmentos de cerebro quedaron pegados a las paredes donde el diablo estrelló su cabeza. Los ojos de Fausto yacen separados e inertes en el suelo y sus dientes están rotos y desprendidos de su mandíbula. Su cabeza y sus extremidades, cuando las encuentran, todavía se estremecen. Pronto abundan los reportes del fantasma de Fausto rondando la posada, caminando por los pasillos y asomándose por las ventanas. En 1604, el dramaturgo inglés Cristóbal Marlowe adapta la leyenda de Fausto como su obra, la trágica historia de la vida y muerte del doctor Fausto. El Fausto de Marlowe hace un trato con Lucifer a través de su sirviente, Mefistófeles. Existen dos versiones. Una en la que sus amigos solo encuentran su ropa tirada y otra donde Fausto es llevado por demonios, con su destino esperando fuera del escenario. La obra de Marlowe quizá no fue un gran éxito en Inglaterra, pero es un éxito cuando llega a Alemania. En el 1700 ocurre algo inusual. Se convierte en una obra de marionetas. La siguiente versión de la leyenda de Fausto viene del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Con solo 23 años en 1772 y recién egresado de la universidad, se inspira por primera vez para traducir la historia. Para él, Fausto es un elemento básico de su infancia, representado por marionetas. Al regresar a Frankfurt, Goethe escribe su primer drama, Götz von Berlichingen, y su novela corta, Las penas del joven Werther. Ambos lo consolidan como una figura literaria en formación. Comienza a escribir Fausto parte 1. Resulta ser solo una versión temprana, ahora conocida como el Fausto. En 1794 reflexiona sobre su proyecto abandonado. No puedo decidirme a desatar el paquete en el que está aprisionado. No podría copiarlo sin resolverlo, y no tengo el valor para hacerlo. 3 años después, Goethe vuelve a Faust, parte 1, y la termina en 1808. Más tarde, sella la segunda parte terminada y decreta que nadie la lea hasta que sus propios ojos estén cerrados. Para siempre. Goethe muere el 22 de marzo de 1832. Su Fausto en 2 partes sigue vivo, publicado póstumamente. La primera parte de Fausto se centra en la sed de conocimiento de Fausto, en que solo la magia supera las limitaciones de la academia, y en su caída al perseguir lo arcano mediante su trato con Mefistófeles.
A diferencia del Johann Fausto real, el Heinrich Fausto de Goethe logra redimirse y escapa de las garras del diablo para ascender al cielo. El heavy metal y la mitología demoníaca funcionan juntos como el chocolate y la crema de cacahuate. El género del heavy metal constantemente tiene que subir la apuesta para mantener felices a sus fans. Con guitarras más ruidosas, baterías más rápidas y riffs más pesados, también necesitan llenar las canciones con letras de horror y oscuridad para mantener felices a los fans. Así que naturalmente recurrir a historias sobre temas como Asmodeus, Fausto y Lilith simplemente tiene sentido. Así que bandas como Theosid, Morbid Angel y Absu definitivamente han estado contando estas historias de sangre y horror desde que han tenido una carrera en marcha. El heavy metal definitivamente es música para adolescentes y jóvenes. Y en ese tiempo hay mucho tira y afloja entre los jóvenes, las jóvenes y sus padres. Este abismo podría, digamos, ampliarse por la influencia del heavy metal, sea buena o mala. La ropa negra y la iconografía pagana definitivamente harán que un padre se preocupe por el paradero de Juanita o Juanito un viernes por la noche cuando van al concierto de Daisy Day. Y si se toman la molestia de mirar las letras dentro del álbum, podrían darse cuenta de que están viendo historias sacadas directamente de la Biblia. A mucha gente le gusta creer que el mismo diablo ayuda a estas bandas a escribir sus canciones. Bueno, eso puede que no sea cierto. Definitivamente usan mucho del trabajo del diablo como material de referencia. Si el diablo es uno con muchos nombres, sus demonios son numerosos y por lo tanto tienen sus propias clasificaciones. Quizá los más escalofriantes sean los íncubos y súcubos, demonios que se aparean con humanos mientras duermen. ¿Son reales los íncubos y los súcubos? Existen algunos relatos que así lo indican. Las crónicas de Holland's Head de 1577 cuentan sobre un barco escocés atrapado en una tormenta violenta. Una pasajera, temiendo ser la causa, confiesa haber tenido un romance con un íncubo. Para salvar el barco, dice, necesita ser arrojada por la borda. Mientras el sacerdote del barco realiza un exorcismo, que es un rito para limpiar el barco de influencias malignas, el demonio sale de la bomba del barco. El íncubo se describe como una nube negra repugnante y maligna, con un ruido poderoso y terrible, llamas, humo y un hedor insoportable. Flota sobre el mar y el barco continúa en calma. En De Nugis Curialium, Walter Mapp afirma que una relación con una súcubo no puede ser completamente dañina, al menos no en el caso de Herberto de Orlay. Cuando Herberto conoce a una joven hermosa, ella le ofrece dinero, conocimiento de magia y sexo, si él solo le concede su fe. Su nombre es Meridiana. Después de obtener una fortuna gracias a su relación con ella, el nombre de Herberto cambia a Papa Silvestre II, un título que obtiene en el año 999. Al descubrir que está a punto de morir, el Papa Silvestre II confiesa sus pecados y recibe penitencia, siendo perdonado por haberse relacionado con un demonio. Según Ludovico Maria Sinistrari, un sacerdote franciscano italiano del 1600, el diablo o posee un cadáver para fornicar con otro o crea un nuevo cuerpo con cualquier material que tenga a la mano. Algunos afirman que, como súcubo, un demonio recoge semen de una víctima masculina. Luego, el demonio sufre una transformación en íncubo e impregna a una mujer con el semen recolectado.
En el Malleus Maleficarum, Enrique Kramer reflexiona. De la misma manera, también pueden recolectar las semillas de otras cosas para lograr sus efectos. En la procreación de tales niños, solo el movimiento debe atribuirse a los demonios y no el verdadero origen, que no surge del poder del demonio ni del cuerpo que asume, sino de la virtud de aquel cuyo semen fue. Por lo tanto, el niño es hijo no del demonio, sino de algún hombre. ¿Pero qué son estos niños nacidos de la semilla prestada de un hombre cultivada por un demonio? Se les conoce como cambión. Nacidos de un íncubo y una súcubo, carecen de aliento o pulso hasta que cumplen 7 años de edad. Un cambión legendario es Merlín, el mago de la leyenda artúrica, el mismo producto de una mortal y un íncubo. Otro es el monstruoso Calibán, la criatura en la última obra de Shakespeare, La Tempestad. Él proviene de la unión de una bruja y un demonio y es encadenado por el hechicero Próspero por su desobediencia. Uno de los cambiones más enigmáticos y aterradores vive en los bosques de Nueva Jersey y comienza su vida en una noche tormentosa en 1735. Una bruja llamada Madre Leeds está embarazada de su 13º hijo, engendrado por el mismo diablo. El recién nacido parece sano y normal, pero luego cambia ante los ojos de todos. Pezuñas hendidas, cabeza de cabra, alas de murciélago y una cola bifurcada. Se convierte en un demonio. Grita y mata a la partera antes de subir por la chimenea y salir a la noche. 5 años después, este demonio de Jersey es desterrado por 100 años por hombres de fe. Regresa en 1890. El ganado es asesinado y esta criatura de ojos rojos es vista por todo el campo. Se encuentran huellas extrañas en la nieve y el lodo. ¿Es real el diablo de Jersey? Los avistamientos continúan hasta el día de hoy. Si escuchas un grito en el bosque por la noche, lo mejor que puedes hacer es correr. Un supuesto demonio que se convierte en un fenómeno cultural es la leyenda de Jack Talon de Resorte. Año 1837, sur de Londres. Mary Stevens camina por Clapham Common cuando una figura salta desde un callejón. La agarra y le rasga la ropa. La besa y la toca con garras. Sus manos están húmedas como si fuera un cadáver. Luego desaparece. La noche siguiente, esta figura demoníaca salta frente a un carruaje. El cochero pierde el control y resulta herido. Un muro de casi 3 metros no es obstáculo para este espectro misterioso, que lo salta por completo con una risa aguda. La risa de lo impío. Incluso el mismísimo Lord Alcalde de Londres, Sir John Cowan, toma nota tras recibir una queja anónima. Se dice que este hombre extraño puede cambiar de forma y aparecer como un fantasma, un oso o incluso un demonio. Luego, el 29 de febrero de 1838, el demonio, ahora muy conocido como Spring Heel Jack, ataca a Jane Alsup, de 18 años, cuando ella abre la puerta de su casa. Él escupe llamas azules mientras la araña con sus garras. Él huye cuando llega su familia. Jack Talon de Resorte captura la imaginación del público, convirtiéndose en la estrella de los folletines baratos y las historias sensacionalistas en todo Londres. ¿Qué era Jack Talon de Resorte? ¿Un caso de histeria colectiva o un demonio real? Nunca lo sabremos. El diablo ayudó a una novelista victoriana a vender más que todos sus colegas. Irónicamente, Marie Corelli y su novela Las penas de Satán son prácticamente desconocidas hoy en día. Nacida en 1855, Marie Corelli era originalmente conocida como Mary Mackay, la hija ilegítima de un poeta escocés y su sirvienta.
Ella llega a la escena literaria de Londres con su novela de 1866, un romance de dos mundos. Su obra fue amada en toda Inglaterra, vendiendo más que sus contemporáneos Sir Arthur Conan Doyle, Herbert George Wells y Rudyard Kipling juntos, y fue admirada por todos, desde la familia real de Inglaterra hasta Winston Churchill. María lamentablemente era desagradable en la vida real. La propia homosexualidad de María y su romance con su pareja, Bertha Weaver, sin duda la alejaron aún más de la sociedad. Sin embargo, sus libros seguían vendiéndose. Su novela Barrabás tiene su propia visión del cristianismo y la crucifixión, lo que obligó a su editor original a rechazarla, alegando: temo el efecto en la opinión pública. Al continuar con el éxito de Barrabás, Corelli presenta nada menos que al propio diablo en Las penas de Satanás. Sigue siendo una obra maestra perdida y en gran parte olvidada. Cuando el pobre y desamparado escritor Geoffrey Tempest hereda $5 millones y conoce al príncipe Lucio Rimanes, piensa que una vida de materialismo y fama es todo lo que necesita. Lucio le hace una oferta a Tempest, su amistad a cambio de introducirlo en la sociedad. Es obvio para todos, excepto para el ateo Tempest, que Lucio no es otro que Satanás. Corelli no solo genera simpatía por el diablo, sino que presenta un giro único en la leyenda de su caída. Que Satanás está buscando su propia redención a través del hombre y cada hombre o mujer que cae en su tentación lo aleja un paso más de regresar al cielo. Lucio dijo, y así lo repito, las penas de Satanás. Penas tan inmensurables como la eternidad misma. Imagínalas. Ser expulsado del cielo, escuchar durante eones interminables las voces lejanas de ángeles que alguna vez conoció y amó. Ser un vagabundo entre desiertos de oscuridad y anhelar la luz celestial que antes era como el aire y el alimento para su ser. Y saber que la necedad del hombre, su egoísmo absoluto, su crueldad, lo mantienen así exiliado, un paria alejado del perdón y la paz. La nobleza del hombre puede elevar al espíritu perdido casi hasta alcanzar sus alegrías perdidas. Pero la vileza del hombre lo arrastra de nuevo hacia abajo. Fácil era la tortura de Sísifo comparada con la tortura de Satán. No es de extrañar que él deteste a la humanidad. No se le puede culpar mucho si busca destruir a la insignificante tribu eternamente. No es de sorprender que les envidie su parte de inmortalidad. Las penas de Satán, como otras novelas exitosas, es adaptada al teatro en 1896 para gran consternación de Corelli. Le siguen adaptaciones no oficiales, incluso en Broadway, en Estados Unidos. En 1911 se crea una película muda británica, pero Corelli la elimina rápidamente. Sin embargo, la adaptación de 1917 sí se estrena. Otra producción británica, autorizada directamente por la autora, no logra concretarse en el último momento. Tras la muerte de Corelli, en 1924, sus herederos están más dispuestos a ceder los derechos de su obra. Paramount elige al legendario director David Wark Griffith para hacer una adaptación fiel de Las penas de Satanás. Será su primera película para el estudio. Griffith creció en la miseria en una granja de Kentucky. Su padre, oficial en la Confederación durante la Guerra Civil, fue herido y murió cuando David Wark tenía 10 años. Cuando David Wark llega a la mayoría de edad, a finales de los 1800, es en la época del surgimiento del cine mudo. Un trabajo en Biograph como actor y luego como director lo lleva a experimentar con el nuevo medio de narración. Esto se refleja en su épica de 1915, El nacimiento de una nación.
Desafortunadamente, la película retrata a los afroamericanos de manera desfavorable, mientras narra la guerra civil y el posterior nacimiento del Ku Klux Klan. Sin embargo, se mantiene como un logro técnico y la primera película taquillera de largometraje en la historia del cine. Irónicamente, él sigue esto con intolerancia, un llamado a la hermandad en medio de los conflictos sociales. Sin embargo, Las penas de Satán está lejos de ser una declaración para Griffith, y no es más que un encargo de Paramount. La intención original de una adaptación fiel de la novela se descartó por una versión más abreviada. Pero dado eso, él crea una pieza con una atmósfera envolvente. Su agudo ojo para la iluminación y la edición se complementa con la excelente actuación de Adolfo Menjou como el Diablo. Se proyecta el 20 de octubre de 1926. El New York Times la llama maravillosamente hermosa. Otros críticos y las ventas de boletos no son tan generosos. El fracaso de Las penas de Satán para generar la taquilla deseada lleva a Paramount a dejar ir a Griffith. Él se desvanece en la relativa oscuridad hasta su muerte en 1948. No todos los demonios tienen forma material. En casos como este, poseen un cuerpo humano como un recipiente involuntario, dominando el alma de una persona mientras cometen el mal a través de su propia carne y sangre. Para eliminar a este demonio, un sacerdote realiza un exorcismo para expulsar al espíritu maligno. Los antiguos babilonios invocaban a sus dioses y diosas para eliminar al demonio de aquellos condenados por la posesión. En el Nuevo Testamento, Jesucristo usa su propio poder sobre los demonios como una señal de que Él es el Mesías. Para Cristo, conceder la capacidad de expulsar demonios podía ser otorgado a cualquiera de sus discípulos o a cualquier devoto seguidor del cristianismo. Un alma, maldita con la posesión, Antoine Gay, tiene un destino impactante reservado para él. Nacido en Lantenay, Francia, Gay sirve durante la Revolución y luego hace su vida como un carpintero excepcional. Un cristiano devoto, no es hasta los 46 años que entra al monasterio de la abadía de la Trappe d'Aiguebel. Es 1836. Gay se ve obligado a dejar el monasterio, ya que sufre de un extraño trastorno nervioso. Al año siguiente, es investigado por el clero en busca de señales de posesión. Lo visitan 3 veces. Y cada uno confirma la creencia de que Antoine Gay está realmente poseído por demonios. Gay revela los secretos de los demás al clero y entiende perfectamente el latín, un idioma que nunca le han enseñado. Pero Gay no es víctima de una sola posesión. 3 demonios habitan su cuerpo.
El primero es Isacerón, el más poderoso de los tres. Luego un demonio de impureza conocido como el perro. Finalmente, el demonio de la avaricia, quien es conocido como el lobo. Estos tres demonios se apoderan de Gay. Sus amigos buscan un exorcismo en la abadía de la Trappe, pero el abad se niega. Quizás se deba a que son miembros de diócesis diferentes, o tal vez el abad crea en una razón superior. Antoine Gay era un cristiano devoto. Si Dios permite que incluso él sea poseído, tal vez sea la providencia divina. Gay vive la mayor parte del resto de su vida como paciente mental. Se le deja valerse por sí mismo los últimos 20 años de su vida, incluso rechazado por su propia familia. Vive en condiciones precarias, alimentándose solo de pan y agua, y duerme sobre una tabla de madera. Iscarón insiste en mantener a Gay alejado de la iglesia y especialmente de la confesión. Iscarón se niega a permitir que Gay se confiese hasta que él mismo sea exorcizado del cuerpo. Gay, en su lecho de muerte, queda mudo por el demonio y se le niega su última confesión. Antoine Gay muere el 14 de junio de 1871. Tiene 81 años. Es enero de 1949 en Mount Rainier, Maryland. Un niño de 13 años, que lamenta la muerte de su tía Harriet, comienza a usar una tabla Ouija para contactarla en el más allá. Lo que obtiene es más de lo que esperaba. Empiezan a suceder cosas extrañas. Los muebles se mueven solos. Se oyen pasos que parecen venir de la nada. Objetos vuelan por el aire. Un retrato de Jesucristo es arrojado a través de la pared. 48 testigos juran sobre el extraño comportamiento que emana del niño y lo rodea. Finalmente, por sugerencia de un ministro luterano, se le realizará un exorcismo por un sacerdote católico romano. A los 5 minutos, el niño atado apuñala al sacerdote con un resorte de acero de la cama, lo suficiente como para requerir puntos y terminar el rito. Después de regresar a casa, el niño desarrolla dolorosas ronchas, lo que lleva a su familia a buscar más ayuda. La ayuda llega en la forma del padre Walter Hallery, quien hace que el niño, ahora llamado Roland Doe, sea internado en una sala psiquiátrica para el exorcismo. Se necesitan 3 sacerdotes, Halloran, el padre Bowdern y el reverendo William Van Roo para exorcizar a Roland Doe. Él tiene aversión al agua bendita y a todo lo sagrado. En un momento, palabras como maldad e infierno aparecen en su cuerpo. La nariz del padre Halloran se rompe en otro de los ataques violentos de Roland. Pero perseveran y su victoria se marca con un fuerte ruido, uno que resuena por todo el hospital y marca la libertad recuperada de Roland Doe. Después de más de 2 docenas de exorcismos, Roland Doe finalmente queda curado. El exorcismo de Doe inspiró la novela El exorcista de William Blatty en 1971. Dado el éxito de la adaptación cinematográfica posterior, El diablo de Roland Doe ha obtenido la inmortalidad en la mente de todos nosotros. Y temores. Lo realmente genial de una historia de demonios es que el cielo es el límite con la cantidad de sangre, terror y oscuridad que puedes agregar a tu historia. Los demonios suben del infierno y el infierno es un lugar bastante malo. Así que cualquier persona que el demonio posea es un gran paso para ese demonio. Y muchas veces son enviados por el mismo diablo para causar caos y travesuras. Así que dentro de este cuerpo, rodeado de seres queridos, esta persona comienza a actuar de maneras aterradoras con las que la familia no está preparada para lidiar. Y aún así aman a esta persona. Así que tienes mucho terreno fértil para sangre, carnicería, cosas geniales de películas y elementos de terror.
Las películas de terror tradicionales usualmente ocurrían en aldeas medievales o en castillos en la cima de montañas, en películas como Drácula y Frankenstein, lo que te daba mucho para observar en cuanto al fondo, pero realmente no conectaban con el público, especialmente después en los 60s y 70s. Pero al incluir demonios, el terror se volvió cercano. Podrías tener una posesión demoníaca ocurriendo en una zona metropolitana o urbana, o incluso en los suburbios donde se supone que deberías estar seguro. Si vas a hablar de posesión demoníaca en tiempos modernos, entonces definitivamente tienes que hablar del horror de Amityville. En 1974, Ronald DeFeo Jr. mató a toda su familia mientras dormían con una escopeta. 6 meses después, la familia Lutz se mudó al 112 de Ocean Avenue en la costa sur de Long Island. Algunos de los muebles con los que los DeFeo amueblaron su casa todavía estaban dentro de la casa. Menos de un mes después, la familia Lutz abandonó la casa en plena noche. Unas semanas después, comenzaron a escribir la historia del horror de Amityville. Detallaba una nube de moscas, un cerdo demoníaco y un sacerdote maltratado que contrataron para bendecir la casa cuando se mudaron. Es el tipo de casa que ya no construyen. Una reliquia de una época en la que el mundo no tenía tanta prisa, cuando todavía había tiempo para un poco de encanto y elegancia. Ha estado vacío durante mucho tiempo. Y por el precio, es una ganga. Para una familia joven en crecimiento, es casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué les pasó? Es una experiencia de terror que nunca olvidarás. Y vas a creer en el horror de Amityville. Basada en el libro más vendido que hizo que millones creyeran en lo increíble, el horror de Amityville. Los demonios dan miedo porque toman los cuerpos de quienes amamos y los vuelven en nuestra contra de formas horribles y macabras. Y un género de películas que capturó esto perfectamente son las películas de terror italianas, o giallo. Las películas Demonio y Demonio 2 ilustran cómo sería si las personas fueran poseídas por estos espectros y llevadas a cometer actos de horror. La diferencia nuevamente entre estas historias de terror modernas y los clásicos es que la película de terror italiana presenta la narrativa del terror de una manera onírica en lugar de una narrativa clásica. A menudo los eventos y escenas no tienen realmente un sentido lineal, más bien provocan efectos emocionales. Hemos visto a Satán y hemos aprendido sobre el terror que su horda demoníaca puede desatar sobre la humanidad. ¿Y qué hay de aquellos que bailan con Satán y sus secuaces, que se condenaron a sí mismos en vida, renunciando al cielo por una vida de poder oscuro? ¿Y qué hay de las brujas y la brujería? A continuación entraremos en el mundo de la magia negra, los pactos y los seguidores de Satán y todo lo maligno. Sus lazos con las artes oscuras los convierten en los monstruos más siniestros entre nosotros. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.